Bien, vamos a darle paso a otra de nuestras secciones muy importante, al encuentro con la política. En el encuentro con la nuestro encuentro con la política de hoy trata sobre el presidente Duque y el ministro de Defensa evaden la responsabilidad de los asesinatos. Para esto nos acompaña Yesid García Abello, secretario encargado del Partido del Trabajo de Colombia, PTC, y exconcejal de los trabajadores y el sector educativo. Yesid, muy buenos días y bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Andrés, muy buenos días para ti, para todos los maestros y las maestras de Bogotá y los del país que escuchan este programa a través de las redes. Compungido todavía por el vil asesinato ya hoy de 11 colombianos jóvenes por parte de la brutalidad policial. El requerimiento tuyo tiene que ver con la responsabilidad de Duque y de... Bueno, el gobierno, el ministro de Defensa, todo lo que está pasando, todo está encadenado con lo que vienes diciendo. Sí, claro, es que esas famosas pistolas Taser, vale la pena aquí recordarlo, fueron una propuesta del entonces vicepresidente de la República, posteriormente embajador en los Estados Unidos, que hablaba de que había que controlar con choques eléctricos las legítimas y respaldadas manifestaciones por la Constitución Nacional. Estoy hablando de Francisco Santos. Hoy, nuevamente, tema de actualidad, porque está mencionado explícitamente en la carta de Mancuso, donde se le acusa de haber insinuado, de haber propuesto la creación de un bloque capital de las autodefensas en Bogotá. El gobierno de la Bogotá humana de Gustavo Petro no aceptó las pistolas. Nosotros dimos un debate en el Consejo y la administración, conjuntamente con la bancada progresista de ese momento, no aceptamos que la Policía Nacional dotara de esas pistolas a la Policía Metropolitana. Sin embargo, Peñalosa lo hizo. El secretario de Seguridad de Peñalosa, Jairo García, compró un muy grande lote de pistolas Taser y nosotros no estábamos de acuerdo porque las pistolas Taser son usadas para reducir gente que está en un estado agresivo. Y generalmente el estado agresivo tiene que ver con drogas o tiene que ver con alcohol. Y en esos casos es absolutamente mortal. Lo dicen sus fabricantes, esas descargas con las pistolas Taser. El riesgo es muy grande. Ese antecedente es bastante interesante pues precisar en eso hace ver la importancia de que se le ha dado desde tu gestión como concejal, como lo que fue como concejal y ahora pues desde el PTC. Y pues voy a aprovechar para presentar a nuestro compañero que se integra a esta conversación, Jairo Castro Ballesteros, director de Encuentros Pedagógicos. Jairo, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Andrés, buenos días, Yesid. ¿Está haciendo eco? Sí, ya controlamos el micrófono acá. Estamos en la transmisión doble que desde aquí se transmite. Yesid, muy buenos días, sí, pues la invitación hoy pues tiene que ver con el tema que está tratando. Un poco pues preocupado, sobre todo con esta entrada que hizo Andrés Ballén con lo de Salvador Allende, ver esas imágenes de la policía y del ejército arremetiendo contra la población civil. Se nota muy parecido a lo que está sucediendo aquí en Bogotá. El temor es ese de que estas políticas de Estado que están como patrocinadas desde el gobierno nacional y por Uribe nos lleguen a tocar a nosotros. Yo le quería preguntar, pues, porque en estos días a esto se pronunció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y ha dicho, abro comillas, el gobierno nacional ha sido enfático en decir que la fuerza pública está para proteger los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Las funciones de inteligencia tienen que desarrollarse
con total excelencia y en estricto apego a la ley, y sobre todo para proteger a la ciudadanía. Eso implica que sea utilizada esa capacidad para enfrentar la criminalidad. Esto fue lo que aseguró el ministro de Defensa. Entonces la pregunta es, ¿estas declaraciones del gobierno nacional y del ministro de Defensa sí están acorde con el actuar en estos días de la policía frente a la población civil? No están acordes ni en este momento con lo acontecido en estos días, ni históricamente dentro del gobierno de Duque. Si ese ministro de Defensa fuera Pinocho, tendría la nariz demasiado, pero demasiado grande de todas las mentiras que a diario repite. ¿Cómo así que la fuerza pública y los elementos de la fuerza pública están para proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos? Se le olvida a propósito al ministro Holmes Trujillo que la protesta social está garantizada en Colombia por la Constitución Nacional. Se le olvida que está prohibido el porte de armas de fuego en las contenciones de manifestaciones o disturbios o desórdenes. Se le olvida que está prohibido dispararle a la gente. Se le olvida que está prohibido que incumplan una orden de la alcaldesa mayor de Bogotá, la doctora Claudia López, quien desde el primer día dijo que por favor la policía obedeciera y no siguiera disparándole a las aglomeraciones de gente. Y ahí están los videos. Lo que muestran los videos es vergonzoso. Lo que muestran los videos tienen que ver con el despertar y generalización de la ira de la población. Policías disparando indiscriminadamente hacia los manifestantes. Policías colocándose chaquetas encima del uniforme para evitar ser identificados, para que no le vieran la placa. Es decir, lo que hacen los delincuentes cuando los cogen presos, que se tapan la cara. Lo mismo hacía la policía para tapar sus placas ese día. Civiles al lado de la policía apoyándose en los disparos. Policías recorriendo barrios y entrando a las casas, golpeando a los moradores y destruyendo lo poquito que encontraban en ellas. Entonces, ¿en qué se queda el señor ministro de Defensa con lo que dice? Pero Jairo y Andrés, lo elemental después del asesinato del doctor Javier Ordóñez era pedirle perdón a la sociedad. Nadie lo hizo. Hasta 60 horas después, de manera balbuciante, de manera tímida, como quien no quiere la cosa, pidieron un permiso. La opinión pública acepta el permiso, el perdón, pero la opinión pública exige que por lo menos el ministro de Defensa y los altos mandos de la Policía Nacional renuncien. Pero aquí hay algo más de fondo, Andrés y Jairo, que es lo que me preocupa y que está insinuado en las palabras tanto de Andrés como de Jairo y en el video que estamos viendo de Chile. Es que se está conformando un clima de restricción de las libertades democráticas, un clima donde se prohíbe la movilización social, un clima donde se le exige a la población que ante el atropello baje la cabeza y acepte tímidamente. Es decir, un clima que corresponde a un proyecto político autoritario, fascista, que es el proyecto que pretende Uribe imponerle al país a través del títere que nombró presidente de la República. Por eso es muy valioso para los demócratas el pronunciamiento de la alcaldesa Claudia López de Bogotá, reclamando de manera valiente que digan quién dio la orden de disparar, que digan quién dio la orden de armarse, que no sigan disparando. Y la alcaldesa es desconocida tanto por la fuerza pública como por el ministro de Defensa,
como por el presidente de la República, como por el señor Molano, cercano consejero de Duque, y lo más grave de todo es la actitud de dirigentes y parlamentarios del Centro Democrático y funcionarios del gobierno. Ese señor ministro de Defensa dijo que la culpa de todo la tenía Gustavo Petro porque se aprovechaba políticamente de eso. El representante a la Cámara, Eduardo Arias, dijo que la que instigaba los desórdenes era Claudia López. Y la brillante, brillantísima senadora María Fernanda Cabal, para acabar de completar, dijo que la responsabilidad de todo la tenía Juan Manuel Santos. Ese es un sector político de lunáticos que solamente tienen algo fijado en la cabeza: restringir las libertades democráticas y consolidar un proyecto político que no respeta separación de poderes, que no respeta derechos democráticos, que no respeta fuerzas de oposición. Ese es el verdadero problema. Y en ese contexto, muy valioso que Gustavo Petro ayer haya grabado un video y lanzado varios trinos donde pide que salgamos a la calle, óigase bien, a respaldar la alcaldesa legítimamente elegida, absolutamente burlada y desobedecida por la fuerza pública, por el presidente de la República y el ministro de Defensa. Esa es la situación gravísima que hay. Sí, Sí, bastante. Andrés, pues, tenía otras dos preguntas a hacerle a Yesid, pero en el contexto que ya habló fueron recogidas. Entonces, pues yo le agradezco mucho a Yesid esa, porque en realidad la preocupación de toda la ciudadanía es esa de cómo la policía pues está acometiendo contra la gente y le está asesinando, y así como a las masacres pretenden cambiarle los nombres a lo que están haciendo. Entonces, muchas gracias a Yesid por estas aclaraciones, esta información a toda la población, y desde luego invitar a todo el mundo a respaldar a la alcaldesa. Gracias, Andrés. Gracias, Yesid. Bueno, Jairo, Yesid, muchas gracias. Este tema sin duda seguirá dando de qué hablar. Y por supuesto las apreciaciones de Yesid son muy importantes y aclaran muchísimo el contexto, el panorama y el telón de fondo de esta grave situación de orden público y de violaciones y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos. Bueno, un saludo muy especial para ustedes, las gracias, y para los maestros y maestras de Bogotá y del país, un abrazo fraterno. Muchas gracias, Yesid. Muy amable, y nos veremos en otro programa, porque este tema seguramente dará mucho más de qué hablar. Muy buen día. Buen día. Bueno, gracias.